por la oportunidad que tenemos de estar juntos. Y Señor, gracias por la familia. Gracias por ser el comunicador por excelencia. Y Dios, te necesitamos ahora, habla con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Acabo de decir, Dios es comunicador por excelencia. La comunicación es de dos vías. Y la comunicación empieza en mi relación con Dios. Si bien vamos a hablar principios que tienen que ver con el matrimonio, tienen que ver con todos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de comunicación, Dios me dio dos orejitas y una boca. Y qué interesante, porque tengo que utilizarlas bien. La comunicación bien hecha me lleva a tener comunión. Porque una mala comunicación puede romper la comunión. La comunicación bien hecha me lleva a tener comunión, pero también me lleva a tener comprensión, porque tengo que aprender a escuchar. Y vamos a leer algunos versículos. Puede preguntar si tiene una duda. Si no terminamos ahora, no importa, lo seguimos la semana que viene, pero vamos a Eclesiastés capítulo 4. ¿Lo tienen? Eclesiastés capítulo 4. Apocalipsis, el libro que sigue es Eclesiastés, el libro que están buscando mucho. Después de Apocalipsis. Vamos. Antes de Génesis. No. Vamos. Dice así: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y cuando llegamos al versículo 12 dice: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y vamos a aplicar esto a eso, pero cuando pensamos en cordón de 3 dobleces que no se rompe, hay alguien en el medio, y es el Señor. En nuestras conversaciones cotidianas Dios está conmigo, porque está en mí. Pero en el matrimonio hay un tercero, y no es la suegra, es el Señor. Porque el hombre deja a su padre, deja a su madre, se unen, pero está el Señor en el medio. Y justamente tomamos este tiempo para poder hablar de familia, porque la familia la diseñó Dios y definitivamente funciona. Ahora, hay versículos muy interesantes, pero tenemos que entender que la comunicación es amor. Pero la comunicación es: ¿qué pasaría si un cuerpo se queda sin sangre? Se muere. La comunicación es como la sangre. Es vital. Y necesitamos aprender a comunicar. Si yo no tengo una buena comunicación con Dios, no voy a poder comunicarme con los demás. La gran falla en la comunicación es justamente eso. Ahora, hay un pasaje muy interesante que está en Lucas capítulo 24, donde muchos de los comentaristas apoyan lo que en Eclesiastés el que está es el Señor. Y venía el Señor justamente caminando, Lucas 24, del 13 al 15. Usted lo tiene ahí. ¿Quién lo encontró? No me puede preguntar dónde está porque está en el papel. ¿Quién lo encontró? Léalo, por favor. No, vi que usted lee siempre. Otro. Doña Martita, léalo. Sí, siga hasta el 15, por favor. Cuando era la hora se sentó a la mesa y comían los apóstoles, y les dijo: ¿cuánto es la promesa de nosotros esta Pascua? El versículo está hermoso. Cuando Jesús come la Pascua, pero no es el que estamos leyendo. Es Lucas 24. Igual le quedó bien. Lucas 24. ¿Lo tiene? Si no, yo lo leo, lo tengo acá. Era así, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba hacia cerca del estado de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó
caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les digo, ¿qué clase son estos que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Hasta ahí nomás, Martita. ¿Quién estaba caminando con ellos? Él camina en mí, camina con nosotros y es parte de nuestra conversación cotidiana. Por eso vemos al apóstol Pablo hablando de que tengo que callar o edificar. Hablando, cuando yo hablo, edifico o callo. Cuando yo hablo palabras que son sazonadas, o sea, hablo para poder ser un canal. Pero cuando pensamos en eso, usted tiene en su hoja que dice producción, mejor paga. En Amós 3.3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La única manera de estar de acuerdo es teniendo comunión. Ahora, en el matrimonio son dos personas diferentes, en las amistades son dos personas diferentes y los únicos que nos complementamos somos aquellos que somos polos opuestos. Si te llevas demasiado bien no va a funcionar, los polos opuestos se atraen y necesitamos pensar que en la diversidad hay unidad. No tenemos que pensar igual para llevarnos bien, tenemos que aprender a ceder derechos. ¿Y cómo cuesta? ¿Cómo me cuesta pararme acá y decir tengo que aprender a ceder derechos? ¿Por qué? Porque hay cosas que me gustan y tal vez no le gustan a la otra persona, pero no importa a quién le guste. Anoche hicimos una actividad que a mí no me gusta. Habían puesto este arbolito y después encontré un amigo que tampoco le gusta. Habían puesto este arbolito. Está bonito, ¿verdad? Dice desánimo, desconfianza, todo eso. Y cada pareja tenía que poner el nombre atrás y venir y poner el papelito en una de las ramas. Yo le esquivo a estas cosas. ¿Por qué? Porque no me gustan. Porque yo soy muy tímido y me da vergüenza pararme ahí. Entonces le dije a alguien, anda vos primero, así me ayudas. Resulta que al que le dije es peor que yo, tampoco quería pasar. Y costó que pase. Cuando empezaron a pasar parecían novios casándose, así pasaban. Todos contentos. Lo hice. ¿Por qué lo hice? Lo hice porque sé que para mi esposa es importante, para alguien es importante. A mí no me gusta. Hacer eso era como regalar flores. Es un sacrificio. No importa, pero lo tengo que hacer. Y usted dice, pero qué tontera. Lo que pasa es que lo que me gusta a mí no tiene por qué gustarle a ella. O a usted le gusta todo lo que le gusta a su cónyuge. O a usted le gusta todo lo que le gusta a su amigo. Y tenemos diferentes formas de poder comunicar. Ustedes tienen una lista que dice el contenido, el tono y lo no verbal. Y es la forma que nosotros comunicamos. Yo creo que es muy fácil leerme. Comunico mucho en forma gestual. Pero fíjense, el 7% es del contenido que es. El 7% del contenido es lo que estoy diciendo. Ay, cuando cerremos esa puerta, qué lindo va a ser. Ahí está, se fue. Vamos a hacer un ejercicio fácil. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan lo que se enseñó el domingo anterior? ¿Verdad que no? Seguramente. ¿Y quién enseñó? Y ahí. Y capaz que él se acuerda porque tuvo que ir a pedir perdón a la señora. Pero normalmente no nos acordamos, gracias David, no nos acordamos de muchas cosas. Venimos el domingo, traemos el cuerpo, lo sentamos ahí, ponemos la cara, saludamos a todos y nos vamos y a veces no nos acordamos, porque nos acordamos el 7%, nada más. Por eso es importante que tengan una hoja, que tomen nota, que podamos crecer. Pero cada vez que comunico, el 7% es el contenido. Pero después dice 38% el tono de la voz. ¿Y qué importante es? Es muy interesante la cultura en Argentina porque hay muchos italianos y españoles. Y cuando habla un español y habla un italiano, al que está llamando, dígale que yo no lo puedo atender. Fíjese si le pone en silencio. Un italiano y un español se ponen a conversar. ¡Te dije que... No! ¿Se están matando? No, están conversando. No se están matando. ¿Hay algún cubano aquí?
Ponga 2 cubanos o 2 venezolanos a conversar, parece que se matan, pero no. Estábamos en una casa, para que tengan un ejemplo, de un amigo que quiero como si fuera mi hermano, y estaban conversando normal en Argentina, acá sería un atentado y van todos presos, hablando con la esposa, pero te dije que no seas tonto, pero cállate. Entonces el hijo se mete, a vos nadie te dio vela en este entierro. Y después oraron juntos y comieron. Alguien que estaba conmigo dice, se están matando, están bravos. No, es una familia. Que el tono de voz es fuerte y el que no entiende eso, por eso todos somos diferentes. Así que tengo el contenido, lo que quiero decir, tengo el tono de la voz y es tan fácil como que te diga, ay, Rebe, amaneciste. Amaneciste, ¿no? ¿Cómo cambia? Porque de acuerdo a la entonación, a veces cuando leemos mal y no le ponemos signo de pregunta, entonces ya no sabemos lo que estamos diciendo, pero tu tono de voz es importante. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día. Cambia. Pero la parte interesante es el lenguaje no verbal. El 55% es no verbal. Hay algunas cosas que tenemos que aprender y es todo, el idioma no verbal es todo un curso, pero por ejemplo, cuando una persona viene aquí y hace esto, ¿qué significa? Significa que estoy muerto de miedo y me tiemblan las piernas, o, ¿es cierto? Si no, miren mis piernas atrás, o yo tengo el control, autoridad, yo tengo el control. En la antigüedad, cuando no se usaba oratoria, se enseñaba homilética, los predicadores gritaban. ¿Por qué gritaban? ¿Por qué gritaban? Porque no había micrófonos. Así de simple. Y resulta que eso se tomó como una moda y hasta el día de hoy se cree que un predicador bueno es aquel que pega 4 gritos. Y cuanto más grita y más patea, mejor es. El lenguaje verbal es muy importante. Yo hablo mucho con mis manos. Y me pasó una vez que estábamos en una vela. Entonces, acá estaba el cajón y la persona que se había ido. Entonces a mí se me ocurre decir, bueno, todos un día vamos a estar acá. Quizás usted sea el próximo o usted sea la próxima. Y las personas dijeron, no lo pensé. ¿Por qué no lo pensé? Y hasta donde yo sé, una ya fue y la otra está a la espera. Pero es que yo no lo profeticé, fue sin querer. La persona no escuchó lo que yo dije, sintió que se moría. Porque el lenguaje no verbal es importante. Nosotros podemos hablar con las manos, podemos hablar con la cara. Le voy a dejar un lenguaje muy tico. A ver, el argentino... Llegás a Argentina o llegás a Europa y, Roberto, prepárate cuando vayas, cualquier varón te va a dar un beso. Y está mal o está bien, es cultura. Pero acá es peor. Acá llegás al aeropuerto y la policía te tira besos. ¿Ustedes los vieron? Yo llego al aeropuerto una vez y veo al policía que me hace... ¿Qué le pasa a este? Entonces me cambié de fila y el otro me hace... ¿Qué país? Dije, ¿a dónde me metí? Prefiero el beso argentino. ¿Qué me estaba diciendo? Allá, camine de fila. ¿Es un lenguaje no verbal, sí o no? Y podríamos mencionar varias cosas, pero nosotros hablamos con gestos, hablamos con las manos, hablamos con la mirada. Por eso es tan importante. Yo puedo amar con mi mirada o despreciar con mi mirada. Así que piense mucho cuando está hablando, porque cuando hablamos de la producción, bueno, hay mejor paga cuando 2 personas están juntas. Porque si uno cae, el otro le levanta. Pero contenido, tono de voz y lo no verbal. Ahora, Santiago capítulo 1, la parte más difícil. Versículo 19.
Otra forma del lenguaje no verbal es esto. Los predicadores se supone que no pueden hacer esto. ¿Por qué? Y porque distraen. Y no es así, pero si tengo un llavero, sí. Versículo 19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre o mujer, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para... La comunicación es de doble vía. Y yo estoy hablando de comunicación y tengo a mi esposa allá. Todo lo que yo digo pues se usa en mi contra hoy. Pero yo tomé una decisión hace años. Y ella lo puede afirmar. O mejor que baje, así no niega. Yo llego a casa, si salí, y cuando entro, le cuento todo lo que yo quiero contarle. ¿Por qué? Porque sé que ella me va a contar algo después, pero yo hablo primero. Claro, comunicamos diferente, porque si me dice, ay, nació el hijito de Juanita, y yo le tengo que contar, bueno, mira, nació un bebé, ¿y qué tal? Sí, bien. ¿Y qué más? Está vivo, respira. ¿Y qué más? Entonces ahora tuve que aprender, bueno, es varón, llora, se parece al padre, dijo mamá, cuánto pesa y todo eso. ¿Por qué? Y porque comunicamos diferente, ¿sí o no? Sí, la mujer es más detallista. Entiendo que hay hombres que son detallistas, pero la mujer es más detallista y más de pequeñas cosas. Los hombres detallistas no son muchos, pero lo son. Ahora dice, todo hombre o mujer sea pronto ¿para qué? ¿Tardo para qué? ¿Y tardo para qué? Lo primero que tengo que hacer es aprender a escuchar. Y cuando yo escucho, cuando yo oigo, oír es prestar atención. ¿Nunca te pasó que alguien te está hablando y ni siquiera sabes lo que está diciendo? Pero hay personas que vienen muy cargadas, hablan. Bueno, tengo que frenarlos y decir, te quiero escuchar bien, este no es el momento. Ahora, el versículo es muy claro, escucho, pienso, contesto. No podemos responder antes de oír. No sé no puedo hablar por todos los hombres, pero la gran mayoría de los hombres buscamos la solución ante cualquier problema, porque no nos gustan los problemas. Entonces, pasa esto, hagamos esto. Y a veces nuestras esposas no quieren una solución, solamente quieren ser escuchadas. ¿Y qué más querés? Nada más. Bueno, esa es la manera. Eso pasa con nuestros cónyuges, pasa con nuestros amigos, pero fíjense, volviendo a Eclesiastés, el uno levantará a su compañero. Y hay 3 puntos. ¿Cuál es el primero? Honestidad. ¿Qué significa honestidad? Hay mucha deshonestidad en nuestra forma de hablar. Siempre tratamos de quedar bien con la otra persona y no le decimos la verdad para no ofender. Fieles son las heridas del que ama. Yo tengo que decir lo que tengo que decir, le guste a quien le guste. Claro, cuidado con el tono de voz, cuidado con la forma, pero habla de honestidad y dice literalmente lo que necesitamos oír, no lo que queremos oír. Cuando alguien va a buscar un consejo, a veces no busca un consejo, a veces busca un cómplice. Porque viene por un consejo y vos le decís, bueno, la Biblia dice que esto tenés que dejarlo. No, pero lo que pasa, ¿quería un consejo? No, quería un cómplice para que le diga, seguí así. Cuando yo hablo, tengo que estar dispuesto a decir lo que tengo que decir y a escuchar lo que me tienen que decir y no lo que me conviene. De hecho, cuando pensamos en consejería siempre se habla de que, bueno, voy a ir a buscar un consejo. Un consejo no es que 2 palabras y te digan algún consejo, es sentarte con la persona, escucharla, prestarle atención, después responder y lleva semanas, no es de un día. Pero marque eso en su hojita. Necesitamos honestidad, lo que necesitamos oír, no lo que queremos oír. Lo que necesitamos, no lo que queremos. Usted cuando va a hablar con alguien, ¿quiere escuchar lo que quiere escuchar? Hace un tiempo vino alguien
a decirme que congregarse no era un mandato de Dios, porque Dios permite que él tenga un trabajo el domingo. Y que estaba enojado con el pastor donde iba, porque el pastor le dijo, si trabaja el domingo le va a ir mal, busque otro trabajo. Y para poder justificar, porque conocía un poco de teología, me dice, porque dispensacionalmente, le dije, no seas ridículo, congregarse es parte de la naturaleza de un cristiano. ¿Usted también me va a salir con eso? Por supuesto, tengo que decirte lo que la Biblia dice. No me congrego porque es un mandato, porque es obligación, me congrego porque amo lo que Dios ama. Esa persona que había hablado con un pastor, después vino a hablar conmigo y siguió sin congregarse. ¿Por qué? Porque no le interesa. Él quería que yo le diga, y sí, si trabajás el domingo, la verdad que es difícil. Congregate un sábado. Ora por otro trabajo. No sé, yo no te voy a decir que Dios te va a castigar, pero no me pidas que yo haga de la Biblia algo relativo. Y vamos a buscar algunos versículos. Proverbios 12, 18. Para pensar en nuestra forma de hablar. Ahora, todos nosotros somos diferentes, todos tenemos caracteres diferentes y tenemos que aprender a controlarlos. Pero yo tengo mal carácter, es inevitable. Miren, hoy yo tengo un buen carácter, pero Dios mío, sin el Espíritu Santo no saben lo que soy. Terrible. Con el Espíritu Santo la manejo. ¿Es una excusa? No. ¿Por qué? Porque los temperamentos deben ser controlados por Dios. Yo quiero ser recto, quiero ser honesto, pero eso no me tiene que hacer ser grosero. Y les doy un ejemplo muy práctico. Yo en Costa Rica aprendí a decir gracias, por favor. ¿Cómo? Sí, porque se supone que si yo paso por el peaje, a la persona le están pagando. Entonces, si le están pagando, me da el taquecito, no tengo por qué decirle gracias, si no me hace ningún favor, yo le pagué. ¿O sí? En Costa Rica es una grosería no decir gracias, así que yo aprendí gracias, con mucho gusto. Me traté de adaptar a lo que es bueno. Hay cosas de nuestra cultura, porque considero que este es mi país, que nunca me voy a adaptar. No me voy a adaptar a no hablar de frente, no me voy a adaptar a disfrazar las cosas para quedar bien, no me voy a adaptar al, ay, qué linda casa, ahí la tienes, y ahí la tengo, es mía. Si no, no me lo diga. Ay, pero qué linda su esposa, ahí la tiene. A veces no pensamos lo que decimos. Proverbios capítulo 12, versículo 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua veraz es medicina. La lengua veraz es medicina. Perdón, mas la lengua de los sabios es medicina, se me mezcló con el versículo 19. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Proverbios, el sabio Salomón, está lleno de consejos en cómo tengo que hablar. Pero fíjense primero, hay palabras que son como golpes de espadas. Piense conmigo un momento, algo que le hayan dicho cuando usted era jovencito, chiquito, o hace una semana, y que a usted lo hirió. ¿Todavía se lo acuerda? Claro que sí, claro que se lo acuerda. Yo tengo memoria de algunas cosas que mi mamá me dijo, y no era lo bonito que soy, y nunca me las voy a olvidar por más que lo haya perdonado. ¿Por qué? Porque son cosas que me traumaron. Y todo lo que nos trauma queda en nuestro lóbulo prefrontal, porque fuimos traumados. Entonces, qué importante es que aprendamos a medir las palabras o a pedir perdón. El versículo 19 dice, el labio veraz permanecerá para siempre. Y la Biblia lo complementa diciendo, la voluntad de Dios es comprar la verdad y no disfrazar la verdad. Es mejor una verdad que duele que una mentira o una media verdad que sigue siendo mentira. ¿Se acuerdan cuando estudiamos a Abraham? Lo que Abraham hizo repercutió en sus hijos. Media verdad. Proverbios 16. 27.
El hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. Cada vez que hablamos tengo que aprender a edificar o a callar, pero por favor entiendan esto, en la forma de hablar tiene que haber integridad, tengo que decir lo que tengo que decir. Claro, voy a pensar en la forma de no herir, pero tengo que decir lo que tengo que decir, no lo que la gente quiere escuchar. Si algo está mal, está mal. Es una cuestión de integridad. No vamos a negociar eso, porque la verdad no se negocia. Y nosotros en la sociedad que estamos viviendo, siempre tratamos de quedar bien con la gente. Bueno, no soy $100 para caerle bien a todos. Entonces, tengo que decirte lo que te tengo que decir. Por ejemplo, antes te llamaban por teléfono, ahora te ponen un mensaje, ¿puedo llamarte? Y si querés hablar conmigo, llamame. Pues ahora nos acostumbramos a eso. Pero si me llaman por teléfono y estoy ocupado, no voy a tratar de atender acá y seguir ya. Estoy ocupado. Si es urgente, me desocupo. Si no, llamame después. Listo. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Estoy diciendo la verdad. Diferente sería que suena el teléfono, estoy ocupado, ¿qué querés? Después te llamo. No. Estoy ocupado. Si es urgente, me desocupo. Pero la verdad no se vende. Ahora, Santiago habla mucho de la lengua. Santiago capítulo 3. Y yo siempre que veo este tema y que pienso en este tema, pienso en los hijos, porque es tan interesante ver cómo todo lo que un hijo detesta de su padre termina haciendo exactamente lo mismo. Y después dice, pero estoy haciendo lo mismo que yo detesté de mis padres. Sí, repetimos el patrón. Y tenemos que aprender a hablar con la verdad. Cuando Santiago habla de la lengua, da muchas descripciones que no podemos leer todas, pero en el versículo 5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. De una misma boca no pueden proceder agua dulce y salada. No puedo decir, Señor, te bendigo y decir otra cosa. Pero cuando habla de la lengua, habla de un pequeño fuego. Y la lengua se jacta mucho. Yo recién lo decía en broma. Ah, qué bien me está quedando. Yo asesoro acá a Henry. Yo no tengo ni idea de lo que está haciendo. Yo vengo, miro, lo saludo y me voy. Pero saben que muchas veces algunos se jactan de lo bien que hacen los otros. No voy a dar muchos ejemplos, pero qué triste es, hombres, cristianos, escucharlos conversar de cosas deshonestas, por ejemplo de mujeres. Si hiciste pacto con tus ojos, hiciste pacto con tu esposa. Así que no te gustan las mujeres, te gusta tu mujer. Oh, sí que me gustan las mujeres. No, te gusta tu mujer, tu esposa. Ni una más. Ah, pero me paro en una esquina y hablo porque todos lo hacen. Si todos lo hacen, anda en contra. Porque si todos lo hacen, no es bueno. Y Santiago habla mucho de la lengua. Dice que un pequeño miembro puede encender un gran incendio. Y claro que sí. La comunicación tiene que ser asertiva. Y en la pareja tiene que haber honestidad. Claro que cuesta mucho. Es muy cómico ver cuando los novios dicen que son amigos. ¿Y qué pasa cuando se casan? No, es que esto no le voy a contar porque lo voy a lastimar. Habla todo y arriesgate. Porque si es tu amigo, con un amigo pensás en voz alta. Y el hombre que tiene amigos tiene que mostrarse amigo. Porque amigo es más unido con hermano. Entonces, claro que tengo que aprender a conversar. Ahora, luego dice, espíritu de perdón y tolerancia. ¿Lo vieron? Espíritu de perdón y tolerancia. En más de una oportunidad vamos a comunicarnos con nuestras esposas o usted con su esposo y no me va a gustar lo que me dijo, pero tengo que perdonar y tengo que tolerar. ¿Por qué? Porque de la misma manera que Dios me perdonó, así lo hago. En estos días hablamos del enemigo silencioso con los matrimonios. El enemigo silencioso es la raíz de amargura que es chiquitita y contamina todo. Bueno, cuidado cómo usas tu lengua.
La comunicación no verbal es importante, la verbal también es importante, pero cuando voy a comunicar y decir a alguien que lo amo, te amo, no, te amo con todo mi cuerpo, con todo mi ser, tengo que demostrarle que lo amo. Cada matrimonio es diferente. Algunos pueden mostrar su amor a través del servicio, otros muestran su amor a través de las palabras, pero el amor se demuestra. Pero el amor es un sentimiento. El amor se siente, pero el amor es una decisión. Entonces yo necesito tener comunión con Dios para tener comunión con mi cónyuge. Al tener comunión es compartir todas las cosas y a veces hasta pagar las consecuencias. ¿Qué consecuencias? De decir algo por lo cual tengo que pedir perdón o ser tolerante. ¿Y cómo tengo que perdonar? Bueno, de la misma manera que Cristo me perdonó. Y cuando vamos a Hechos 5, no lo vamos a leer. ¿Qué pasa en Hechos 5? Hay una discusión. ¿Se acuerdan que después terminan Ananías y Zafira muriendo? Pero había toda una discusión. ¿Qué pareja no tiene discusiones? ¿Podría en este momento alguien decir, yo tengo 30 años de casado y nunca discutí? Salvo que sea no oyente o sordomudo. Discuten con las manos. Un día un pastor que trabaja con sordos mudos, yo veía, le digo, ¿pero cómo hacen ellos? Cuando hay una discusión, ¿qué haces? Le apago la luz, me dice. Porque discuten con las manos, pero discuten. Y es interesante cómo con las manos se expresan. Nosotros, los que tenemos la dicha de tener oídos que funcionan y manos que funcionan, discutimos con nuestros gestos, discutimos con nuestra boca y después nos podemos arrepentir. Ahora, ¿la discusión es mala o es buena? ¿Discutir es malo o es bueno? Es excelente, porque si alguien calla y sigue callando, ¿qué va a pasar con el tiempo? Va a explotar. Y cuando explota va a ser peor que la bomba de Hiroshima. Entonces, si vos discutís, la discusión o el disertar es compartir opiniones. De hecho, Pablo nos da mucho ejemplo. Pablo un día estaba disertando, estaba discutiendo y Agripa le dice, casi me persuades. Yo tengo que aprender a discutir. En muchas oportunidades la discusión puede tornarse acalorada y después hay que frenar. Pero para que haya una pelea necesitan dos personas dispuestas a pelear. Para que haya una discusión tiene que haber dos personas dispuestas a perdonarse y expresar lo que sienten. Y es un riesgo, ¿por qué? Porque estoy exponiendo mi corazón, pero tengo que aprender. Si alguien me dice que sabe cómo discutir, no. La Biblia te enseña cómo discutir, cómo disertir, cómo cambiar opiniones, cómo saber lo que es positivo y lo que es negativo. Ahora, volviendo a Eclesiastés, mejor paga, el uno levantará a su compañero, se calentarán mutuamente. Y fíjense, ¿por qué mejor paga? Porque cuando estamos de acuerdo, la producción va a ser lo mejor. Después, la provisión de levantar a mi compañero. Él se cayó, lo levanto. En el matrimonio, los dos pasamos a ser una sola carne y cuando uno está triste, el otro lo levanta. Eso así tiene que funcionar. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Pero así tiene que funcionar en la iglesia. En la iglesia, cuando alguien cae, ¿qué hace la gente? Del árbol caído todos hacen leña. Hay un libro excelente que pueden leer. Yo lo voy a comenzar a releer ahora. Se llama Después de la caída, del Dr. Lutzer. Y ahí cuenta cómo se ha destruido personas dentro de la iglesia de Cristo simplemente por falta de perdón. El perdón es un hecho que tengo que empezar a vivirlo. Entonces, no importa lo que esté sucediendo en tu matrimonio, tiene arreglo. ¿Por qué? Porque tiene arreglo. Porque creo en la gracia, porque creo en el perdón, porque creo en la misericordia. Y fíjense, Proverbios 18, 13. Obviamente seguiremos el domingo que viene, porque si no a las 11 muchos se le apagó la luz ya. Proverbios 18, 13 dice, al que responde palabras antes de oír, le es locura, le es fatuidad y oprobio.
El ánimo del hombre soportará la enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? El que responde palabras antes de oír. Y si ustedes juntan los dos versículos, ¿respondo antes de oír? No. Y si otra persona está angustiada, miren, el ánimo del hombre soporta la enfermedad, las aflicciones, y el ánimo es mi decisión y es su decisión. Entonces usted dice, sí, pero a mí me cuesta mucho comunicarme. Qué interesante, porque todos los matrimonios somos diferentes. Algunos hablan mucho y la esposa habla poco, o viceversa, pero todos somos diferentes. Pero todos tenemos que aprender a comunicarnos. Y a comunicarnos de esta manera, de poder decir al que responde palabras antes de oír, le es locura, le es oprobio, aprender a escuchar. Y usted tiene en su hoja que dice, estar dispuesto a escuchar y no responder hasta que la otra persona haya terminado de hablar. Y quiero que sepa esto. Hay momentos oportunos y hay momentos inoportunos. Tal vez usted necesita hablar, pero quiere hablar y larga una palabra o una frase o un comentario y quiere ser escuchado o escuchada en ese momento. Y la otra persona no estaba dispuesta a escuchar porque estaba en otra cosa. Entonces usted no la están oyendo, le están prestando la cara. Tiene que pensar, orar y buscar el momento. Por ejemplo, si alguno de ustedes viene y habla conmigo antes que yo tenga que subir a enseñar, le voy a decir, y no le voy a prestar atención para nada. ¿Pero qué falta de respeto? No, es que no me puedo concentrar en dos cosas, o me concentro en su problema o me concentro en lo que voy a enseñar. Todo tiene su tiempo. Entonces, cuando pienso en la comunicación, que tiene que ser una comunicación asertiva, también tiene que ser una comunicación a su tiempo. Entonces, uno de los grandes problemas que enfrentamos hoy en la sociedad es que se puso más de moda que nunca, si esto no funciona, lo dejo. Pero la comunicación puede solucionar todo. ¿Por qué? Porque Dios es comunicador por excelencia. Dios dijo y fue hecho. Y cuando veíamos al Señor Jesús comunicaba, comunicó a las multitudes, comunicó al grupito pequeño, comunicó uno a uno, pero Dios comunicó. Dios se comunica con nosotros por su palabra. Y como decía Manuel hoy, nosotros tenemos que pensar que el único manual que nos enseña cómo vivir es este. ¿Quiere tener una familia diferente? Lea la Biblia. Durante muchos años cometí muchos errores por no leer la Biblia como tenía que leer. La leía para enseñar. Hoy la leo para conocer a Dios. ¿Por qué lee la Biblia? La segunda pregunta, ¿lee la Biblia? Tal vez no. Pero si usted no lee, no conoce. Si no conoce, no tiene comunión. Si no tiene comunión, no va a comprender. ¿A quién? Ni a Dios, ni a la gente que le rodea. Oramos y seguimos.